Buenas noches, fieles oyentes del horror. Esto es La Voz en la Pared y estamos de vuelta. Antes de abrir la puerta al próximo relato, quiero saber dónde están y qué hora es cuando dan play. Prepárense, el terror comienza ahora. Hola, me llamo Sergio y conduzco taxis desde hace más de 15 años. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre de 2021, una noche entre semana. La recuerdo entera, cada minuto, como si la llevara grabada bajo la piel. Hacía frío, llovía intermitente. El turno había sido raro, como si la ciudad estuviese más callada de lo normal. Apenas pasaban coches por la avenida de Castilla. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando ya pensaba en recoger y volver a casa, entró una carrera por la emisora. Una mujer pedía un taxi desde las afueras, justo a la altura del desvío, a la Providencia, donde casi no hay casas. Me extrañó, pero acepté. La recogí en una curva mal iluminada, justo antes de que empiece el tramo con vistas al mar. Estaba de pie, junto a una señal oxidada. Llevaba un abrigo largo, antiguo, y sostenía un paraguas cerrado, aunque llovía. No entró directamente. Se quedó unos segundos de pie, como dudando. Luego abrió la puerta y se sentó detrás. Me dio una dirección en voz baja, apenas un susurro. El barrio de El Coto, zona alta. Le dije que perfecto, que tardaríamos poco. Pero en cuanto puse el coche en marcha, algo cambió. El aire dentro del taxi se volvió espeso, cargado, como si alguien hubiera dejado una estufa encendida en verano. Y luego, el espejo retrovisor. No la mostraba. No me di cuenta de inmediato. Fue al llegar al primer semáforo, el de la rotonda del Molinón. Miré por el retrovisor para comentarle algo, no sé, una frase tonta de cortesía, y allí no había nadie. El asiento trasero, según el espejo, estaba vacío. Giré la cabeza rápido, con un nudo en la garganta, pero sí estaba. La mujer seguía sentada justo detrás, en el lado derecho, con las manos en el regazo y la mirada fija al frente. Sentí un escalofrío inmediato. De esos que no vienen del frío, sino del cuerpo. Volví a mirar el retrovisor. Nada. Vacío. Era imposible. No podía ser un fallo del espejo. Estaba bien ajustado. Lo había usado toda la noche. Me obligué a respirar hondo. Pensé en parar, en decirle algo. Pero había algo en ella que me paralizaba. No se movía. No respiraba como lo haría una persona normal. Era como si su presencia no ocupara espacio real, como si la cabina del coche la tolerase, pero no la aceptase del todo. Seguimos conduciendo. Cada farola parecía proyectar su sombra de forma distinta. A veces era alargada, otras veces más baja, otras directamente no había sombra. En un momento dado, sin levantar la voz, me preguntó: ¿Usted cree en las segundas oportunidades? No supe qué responder. Lo dijo como si hablara sola. Su voz no sonaba mal. Sonaba antigua, triste. Cuando quise responder, ya no estaba segura. No sabía si me lo había dicho ella o si lo había pensado yo. Intenté concentrarme en la carretera. No eran más de 15 minutos hasta El Coto, pero cada curva, cada semáforo, se alargaba como si el trayecto se estuviese estirando artificialmente. No escuchaba el motor, tampoco el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Solo su respiración, si es que era suya, un sonido regular y apagado, como el de una persona dormida profundamente, o algo que imita a una persona dormida. Pasamos por el parque de Isabel la Católica, y justo ahí, sin que yo haya tocado nada, la radio se encendió. Estaba en estática, sin sintonizar. Un crujido blanco que llenó el coche,
como un enjambre de insectos. Quise apagarla, pero cuando estiré la mano, ella habló de nuevo. «Déjela, quiero escuchar». No tenía cómo saber que iba a tocar la radio. No había hecho ruido. Me quedé congelado, con el dedo a medio camino. La radio siguió crepitando, y entre la estática algo emergía. Una voz femenina, distorsionada, decía cosas sueltas. Palabras como volver, luz, perdón, ella, se repetían, como si alguien las murmurase desde muy lejos o desde muy dentro. Y entonces sentí que algo goteaba sobre mi hombro. Miré al techo. No había filtraciones. Era tibio, denso. Dejaba un rastro rojo sobre la chaqueta. La mujer seguía callada, pero sonreía. No paré el coche. No frené. No sé por qué. Quizá por miedo a que, si lo hacía, algo peor pasara. La radio seguía emitiendo aquellas palabras aisladas, más claras ahora. Era como si alguien intentara comunicarse a través de una frecuencia que no debía existir. La voz decía: «Ella no lo sabe, no lo recuerda, no fue culpa suya». Y luego: «Tiene que volver». No supe a qué se refería, pero el coche giró solo, lo juro. Yo no toqué el volante. En lugar de subir hacia el coto, tomamos un desvío que no reconocía. Era una carretera estrecha, de asfalto viejo, con árboles a ambos lados que se inclinaban como si quisieran cerrarla. Las luces del coche apenas iluminaban 2 metros por delante. Y a los lados, la oscuridad era total. No había casas, no había farolas, ni siquiera el cielo. Ella se inclinó un poco hacia adelante. Su voz me rozó el cuello como un aliento húmedo. Aquí fue. No necesitó señalar. El coche se detuvo solo frente a una verja oxidada, con una cadena rota colgando floja. Detrás se veía un camino de grava cubierto de hojas podridas, y al fondo, una casa en ruinas, pequeña, blanca, con las ventanas tapiadas. La reconocí. No sabía cómo, pero la reconocí. No era de esta ciudad. Nunca había estado allí, y aún así, sabía que ya había estado en esa casa. Apagué el motor, aunque no recuerdo haber girado la llave. Todo era como moverse bajo el agua. La lluvia había cesado, pero el parabrisas seguía cubierto de gotas, como si el coche respirase humedad desde dentro. Ella no se movió, solo dijo: «Ábrala». Me bajé, no por obediencia, sino porque mis piernas se movieron solas. Caminé hacia la verja. El sonido de la grava bajo mis zapatos era demasiado fuerte, como si cada paso crujiera dentro de mi cráneo. La cadena oxidada cedió sin esfuerzo. Entré. Cada parte de mi cuerpo me pedía que no lo hiciera, pero algo más, algo que no era exactamente miedo, me empujaba hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. Empujé con una mano. El interior estaba completamente en sombras, pero no olía a humedad, no olía a abandono, olía a carne, no a carne podrida, sino a carne abierta, a metal, a hospital, a miedo. Y allí, en el centro del salón vacío, vi algo, una silla de madera, y sobre ella una cinta de casete. Nada más. La cogí. No sabía por qué, pero lo hice. Tenía algo escrito con bolígrafo azul: repetir hasta recordar. Volví al coche. Ella ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, sin rastro de que nadie hubiese estado allí jamás. Ni una marca en la tapicería, ni humedad, ni olor. La radio seguía encendida, pero ahora en completo silencio, como si algo la mantuviera activa sin emitir nada. Me senté al volante sin saber por qué. Metí la cinta en el reproductor, aunque ese taxi nunca había tenido uno. No lo cuestioné. La cinta giró, crujió, y empezó a sonar una voz. Era la mía. Yo hablaba, pero no recordaba haber dicho jamás esas palabras. Sonaba más joven, más furioso. Decía cosas entrecortadas. No la vi. Fue un segundo. No era mi culpa. Luego, un grito.
un chirrido de ruedas. Después, el llanto de una niña. La cinta se detuvo con un chasquido seco. El reproductor expulsó el casete, como si el coche lo escupiera. En ese momento lo entendí todo. Yo había estado allí. Esa casa no era un recuerdo, era un bucle, un castigo, algo que había pasado y que no quería recordar. Y ella no era una pasajera, era la madre, o la hija, o ambas cosas al mismo tiempo. No volví a encender el taxi esa noche, ni nunca más. Durante semanas dejé el coche aparcado. No pude venderlo, nadie lo quería. Al poco tiempo, empezaron a llegar multas de lugares donde no había estado. Fotografías del vehículo en zonas rurales, a horas imposibles. Me llamaron una madrugada de la policía. Habían encontrado el taxi detenido en un arcén, motor encendido, luces puestas, con una figura sentada detrás. Cuando llegaron, el coche estaba vacío, pero los agentes insistieron en que la habían visto, que incluso alguien les habló desde dentro diciendo: «Ya casi recuerda. Intenté cambiar de ciudad, empezar de nuevo, pero cada vez que tomo un taxi como pasajero, la radio se enciende sola y la cinta vuelve a sonar. Ya no la llevo conmigo. Da igual, está en todas partes. A veces, por la noche, recibo llamadas desde números desconocidos. Al contestar, solo escucho lluvia y de fondo, una voz suave que me pregunta: ¿quiere que lo llevemos a casa?». He dejado de responder, porque me temo que la próxima vez, diga lo que diga, ya no podré bajarme. Hola, me llamo Julia, tengo 35 años y soy de Barcelona. Esto me pasó cuando aún vivía sola, en un bloque antiguo de la calle Aragón. Era un edificio señorial, de esos con portales de madera maciza y ascensor con puertas de rejilla. Uno de esos que tienes que cerrar manualmente para que funcione. Me gustaba vivir allí. Tenía carácter, historia, o eso pensaba al principio. Todo empezó una noche al volver del trabajo. Serían las 11 pasadas. Subía cansada, con la bufanda subida hasta la nariz y las llaves apretadas en el puño. Recuerdo que hacía un frío raro, uno de esos fríos que no es de la calle, sino que parece venir de dentro de ti. Llamé al ascensor. Tardó más de lo habitual, como si hubiera tenido que venir desde el sótano. Cuando llegó, chirrió al abrirse como siempre, pero dentro olía a algo. No sabría explicarlo con exactitud. No era putrefacción, tampoco a humedad. Era algo metálico y dulzón, como el cobre cuando sangraste por la nariz de pequeña y chupabas papel para no mancharte. Me subí, cerré la puerta de rejilla, después la exterior. Pulsé el quinto. El ascensor empezó a subir con su traqueteo normal, pero entonces, al pasar el segundo piso, noté que algo estaba mal. El sonido del motor cambió. Ya no era ese zumbido regular al que me había acostumbrado, sino uno más grave, lento, como si alguien hubiese puesto peso extra sobre la cabina. Y luego, durante un segundo que se me hizo eterno, el ascensor pareció detenerse entre plantas. Se apagaron todas las luces. Negro total. Escuché una respiración. No era la mía. No me moví, ni un centímetro. Era como si mi cuerpo hubiese olvidado cómo hacerlo. La oscuridad era tan absoluta que ni siquiera podía ver mis manos frente a la cara. Me quedé quieta, con la espalda pegada a la pared de madera del fondo del ascensor, intentando razonar. No puede ser. No hay nadie. No puede haber nadie. Y sin embargo, allí estaba esa respiración. Lenta, húmeda, profunda. No venía de un rincón concreto. Era como si envolviera todo el aire, como si el ascensor entero se hubiera llenado de unos pulmones ajenos. Me tapé la boca con las dos manos.
Intentaba no hacer ruido. Ni siquiera lloraba. Era puro hielo. El ascensor se mantuvo detenido durante no sé cuánto tiempo. Minutos, seguramente. Aunque podrían haber sido horas. No me atreví a buscar el botón de alarma. Me aterraba lo que pudiera tocar en esa oscuridad, por si no era solo el botón. Y entonces, sin previo aviso, la luz volvió. Un parpadeo, como cuando una bombilla está a punto de morir. Luego, otra vez más estable. Pero el espejo del fondo no devolvía mi reflejo. Eso fue lo peor, porque yo seguía allí, claro, de pie, entera. Pero el cristal mostraba la cabina vacía. Ni rastro de mi figura. Solo las puertas, el panel de botones, el suelo y una mancha en una de las esquinas del techo. Una mancha negra, irregular, como si algo se hubiera arrastrado desde el interior del metal y se estuviese extendiendo poco a poco. No quise mirar más. Golpeé el botón de abrir puertas con desesperación. El ascensor no respondió. Volví a pulsar. Nada. El espejo seguía sin mostrarme. Y esa respiración seguía allí. Recuerdo que empecé a murmurar cosas sin sentido. No sé si era una oración o una especie de mantra para no volverme loca. Golpeé la puerta metálica con los nudillos, luego con el puño. Grité, creo, aunque mi voz sonaba como si viniera desde otro lugar, lejana, hueca, amortiguada por una espesa pared de agua. El ascensor tembló levemente. Un tirón seco, como si algo hubiese tirado de él desde arriba, y entonces, por fin, las puertas se abrieron. Pero no estaba en ningún piso. La cabina se había detenido en un nivel intermedio entre el tercero y el cuarto. Podía ver la franja de cemento sin pintar del hueco del edificio, y arriba, a medio metro, la mitad inferior de la puerta del cuarto piso. No tenía forma de salir sin ayuda. Me asomé, con cuidado de no apoyar el peso en el borde. En ese momento, un ruido seco, como si algo grande y húmedo hubiera caído desde arriba del hueco, resonó justo sobre mí. Algo raspó el techo del ascensor. Miré hacia arriba instintivamente. No vi nada, pero la mancha del espejo había desaparecido. Ahora la tenía justo sobre mi cabeza. No era solo una mancha, era algo que se movía lentamente, como si respirara junto a mí. Cerré la puerta interior de golpe, dándole al botón del primer piso, luego al segundo, luego al tercero. El ascensor no se movía, los números estaban muertos, y entonces la cabina empezó a bajar. Pero yo no había pulsado nada. Descendía lentamente, más despacio de lo normal. El sonido del motor era sordo, distorsionado, como si viajara a través de un líquido denso. No bajaba al primero, bajaba más allá del sótano. Nunca supe que hubiese nada por debajo del sótano. Jamás lo había considerado. Pero el ascensor seguía bajando, como si el hueco se prolongase hacia un lugar que no debía existir. Apretaba los puños con tanta fuerza que sentía las uñas clavándose en la palma. No podía hacer nada salvo mirar cómo el indicador de los pisos desaparecía y era sustituido por una línea negra, sin números, sin fin. Y entonces se detuvo. La luz parpadeó una vez más y quedó fija. Las puertas se abrieron. Delante de mí había un pasillo que no pertenecía al edificio. Lo supe de inmediato. Era bajo, apenas 1,80 m de altura. Las paredes estaban cubiertas de una especie de papel desgastado, manchado por la humedad y los años. Olía a moho, a algo antiguo, como un sótano que nunca se ha ventilado. Pero también olía a hierro caliente. Di un paso fuera del ascensor, no por valentía, sino porque sentía que algo en la cabina me empujaba suavemente hacia afuera, como un aliento tibio en la nuca. El pasillo se extendía en línea recta, sin desvíos. Al fondo, muy al fondo,
Había una puerta de madera semiabierta. No escuchaba nada, pero el silencio era tan espeso que parecía tener sonido propio. La moqueta bajo mis pies estaba húmeda. Cada paso hacía un ruido suave, como si pisara carne. Entonces miré atrás. El ascensor seguía abierto, pero ya no estaba vacío. Había algo dentro. No lo vi con claridad. Una forma delgada, inmóvil, como de alguien encorvado en la esquina, justo donde antes estaba la mancha. Parecía mirarme, aunque no tenía rostro. Volví la vista al frente. Tenía que elegir: entrar en lo que fuese aquella puerta o volver a la cabina y encerrarme con lo que ahora la habitaba. Elegí el pasillo. Avancé despacio, como si mis piernas no fueran del todo mías. La puerta del fondo seguía entornada, y a cada paso parecía abrirse un poco más, sin hacer ruido, como si me estuviera esperando. No sabría decir cuánto tiempo caminé. El pasillo no acababa. A pesar de ver claramente la puerta, los metros no disminuían. Me di cuenta de que las paredes estaban más cerca ahora, que el techo era más bajo. Tenía que encorvarme levemente. La alfombra húmeda empezaba a pegarse a mis zapatos. En un momento dado, sentí que algo me rozaba el tobillo. Fue un tacto blando, efímero, como el roce de una mano pequeña. Me detuve. Quise girarme, volver, pero no podía. El ascensor ya no estaba. Detrás de mí solo había una pared ciega, sin juntas, sin interrupciones. Entonces lo escuché. Un murmullo bajo, palabras pronunciadas en voz muy baja, con una cadencia que no entendía. No era español, tampoco catalán. Sonaba antiguo, un idioma lleno de saliva, de sílabas rotas y guturales. Provenía de detrás de la puerta. Avancé un poco más. Ya no quedaba espacio para retroceder. Notaba cómo el aire se espesaba, cómo costaba respirar. La puerta, ahora completamente abierta, daba paso a una habitación que no tenía sentido. Era redonda. Las paredes parecían moverse muy lentamente, como si respiraran. No había ventanas. En el centro, un espejo, idéntico al del ascensor, colgado en el aire, sin ningún tipo de soporte. Y frente a él, algo que parecía una figura humana, pero torcida, como si la hubieran construido con partes mal ensambladas. Esa cosa se reflejaba. Yo, en cambio, seguía sin tener reflejo. Aquella figura frente al espejo era delgada, casi famélica, con una piel que parecía hecha de papel húmedo, translúcido en algunas zonas. Se mantenía inmóvil, pero respiraba. Lo notaba por el leve vaivén de sus hombros, por el susurro rítmico que llenaba la habitación, como una plegaria moribunda. No tenía rostro, o al menos no uno definido. Era como si su cara cambiara de forma cada pocos segundos, deformándose lentamente. Durante un instante, juraría que vi mis propios ojos allí. Luego, los de alguien más. Una anciana, un niño, mi madre. Me acerqué al espejo, no por voluntad, sino porque algo me lo exigía desde dentro. Tenía que mirar, tenía que saber. Cuando estuve lo suficientemente cerca, comprendí que el espejo no colgaba del aire. Estaba suspendido por finísimos hilos negros que nacían del techo, retorciéndose como nervios. Y allí, reflejado en ese vidrio imposible, lo vi. Yo estaba dentro, encerrada, golpeando con las palmas abiertas el otro lado del cristal, muda, con los ojos desorbitados. Lo que estaba en esa habitación, con el cuerpo inclinado, no era yo. Era lo que había salido del ascensor. El intercambio ya se había hecho. Mi cuerpo seguía ahí afuera, pero mi conciencia, mi yo, se había quedado atrapada al otro lado del espejo. Quise gritar, quise golpear, pero la figura me ignoraba. Solo seguía respirando. Y entonces me di cuenta de que la habitación tenía una sola salida, el espejo, pero solo hacia adentro. La figura dio un paso atrás.
Se giró hacia la puerta, hacia mí, hacia la parte que yo ya no controlaba, y salió caminando con una calma imposible, como si llevara años esperando ese momento. Como si ya hubiera hecho esto antes. Yo me quedé allí, dentro. El espejo empezó a oscurecerse desde los bordes. Una negrura líquida que fue comiéndoselo poco a poco, como si cerrara un párpado. Intenté moverme, gritar, rascar el vidrio desde el otro lado. Nada funcionaba. Mi reflejo ya no tenía sonido. Y cuando el cristal desapareció por completo, me quedé flotando en algo que no era espacio. Solo había un murmullo constante, idéntico al que escuché al principio, y respiraciones, decenas, cientos de respiraciones, algunas tan cerca que sentía el calor de sus exhalaciones, y comprendí que no estaba sola. No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé si este mensaje llegará a alguien. Lo estoy escribiendo desde ese otro lado, desde esta oscuridad blanda y viscosa que ahora habito. Solo espero que, si alguna vez subes a un ascensor antiguo y el espejo no te devuelve el reflejo, no pulses ningún botón, no cierres la puerta y, por favor, no aceptes el intercambio. Hola, me llamo Laura, tengo 29 años y soy de Madrid. Esto que voy a contar me pasó hace menos de 6 meses. Trabajo en una empresa de diseño en Madrid y solía quedarme hasta tarde. Aquella noche salí a eso de las 10:30, con los cascos puestos y el abrigo empapado. Hacía un frío húmedo que se te metía en los huesos. Bajé a la estación de metro de Tirso de Molina. Estaba casi vacía. Solo una mujer mayor sentada en un banco y un tipo de limpieza al fondo. El andén tenía ese zumbido constante, ese eco que parece repetirse aunque no digas nada. El metro tardó un poco más de lo habitual. Cuando llegó, algo me pareció raro en los cristales. No en el metro, en su reflejo, como si se moviera distinto al metro real. Me subí de todas formas. Era tarde y solo quería llegar a casa. El vagón estaba vacío, totalmente, ni un alma. Y, sin embargo, en cuanto se cerraron las puertas, sentí que no estaba sola. Me senté en el segundo asiento junto a la ventana, como siempre. Me gusta ver cómo cambian las paredes de túnel, los grafitis, las marcas de mantenimiento. Pero esta vez no había nada. El metro avanzaba, pero las paredes eran lisas, sin carteles, sin grafitis, sin señales de estación. Solo hormigón gris y húmedo, como si nunca se hubiera utilizado. Intenté no pensarlo. Supuse que era una línea de mantenimiento, un desvío. A veces pasa. Entonces me quité un casco y supe que no estaba sola. Escuché pasos, no sobre el vagón, no al fondo, justo detrás de mi asiento. No los oí venir. Fue como si ya estuvieran allí. Un ritmo suave, lento, como si caminaran descalzos sobre el plástico del suelo. Me giré en seco. Nada. El vagón estaba vacío, pero había algo distinto. Un asiento estaba mojado, como si alguien se hubiera sentado empapado. No recordaba haberlo visto así al entrar. El charco goteaba lentamente por el borde, una gota tras otra. Un ritmo que ya no era solo sonido, era una presencia. Me levanté sin pensar. Caminé hasta el otro extremo del vagón, sin apartar la vista del asiento húmedo. El charco era pequeño, pero parecía más oscuro de lo que debería. No como agua, más espeso, casi como si la luz evitara tocarlo. Intenté cambiar de vagón. Pulsé el botón de apertura entre compartimentos, pero no se encendió. No pitó, nada. La puerta estaba cerrada. Miré por el cristal hacia el siguiente vagón. Vacío, pero no del todo. Había algo al fondo, difuso, como si el aire en ese otro vagón estuviese distorsionado. Una silueta borrosa,
alta, inmóvil. No pude definirla, pero sé que me miraba. No porque viera su cara, sino porque sentí la mirada en el centro del pecho. Di un paso atrás. El tren no se detenía. Seguíamos viajando por ese túnel interminable, sin estaciones, sin anuncios de parada. Y entonces, por los altavoces, sonó una voz. No era la habitual, no era automática. Era una voz humana, femenina, rota, que dijo algo con eco. Última parada. Repetir. Última parada. Repetir. Última. Y la frase no se detuvo. La voz seguía. No cambiaba el tono, no hacía pausas. Era como una cinta vieja que se rebobinaba mal, con ese temblor mecánico al final de cada palabra. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. No venía de los altavoces. Estaba en el vagón, como si las paredes lo repitieran. Última parada. Repetir. Última parada. El tren empezó a ralentizarse. Las luces parpadearon 2 veces. Después se apagaron. Oscuridad total. Me quedé de pie, respirando como si el aire no entrara del todo. 1 segundo, 2. Y entonces algo se encendió fuera del tren. Una estación, pero no una normal. No tenía nombre, ningún cartel. Solo una palabra pintada en la pared con letras grandes y negras. Bajo. La estación no tenía salida. Ni escaleras, ni ascensores, ni pasillos. Solo un andén vacío, una pared lisa al fondo y una taquilla metálica con la ventanilla abierta. Y dentro de esa ventanilla algo se movía. No salí, no me acerqué. Solo supe con certeza absoluta que si ese tren abría sus puertas, no podría volver a subir. Las puertas del vagón se abrieron con ese sonido seco y eléctrico que ya me resulta insoportable. No me moví, ni un paso, pero sentí como el frío de esa estación imposible se colaba en el vagón como una lengua larga, húmeda y viva. Nadie subió, pero las luces del vagón se encendieron de nuevo, y ya no estaba sola. En el asiento frente a mí había un abrigo. No lo vi entrar, no lo escuché caer, pero allí estaba, doblado como si alguien lo hubiese dejado con cuidado. Encima, una nota escrita a mano en un papel viejo, doblado en 2. Solo decía: «Devuélveme el trayecto». Toqué el abrigo. Estaba húmedo, pero no por agua. Olía a tierra cerrada, a cueva, a ese olor que tienen las estaciones abandonadas de líneas que ya no existen. Debajo del abrigo, algo más. Una pequeña caja metálica. La abrí. Dentro había una ficha de metro, como las antiguas, con bordes desgastados y algo grabado con letra irregular. Solo ida. Entonces la voz volvió, pero ya no desde fuera. La escuché justo detrás de mi oído izquierdo. «Has llegado tarde». Me giré de golpe. No había nadie, pero el vagón ya no era el mismo. No sabría decir que había cambiado exactamente, pero algo era distinto. El color de la luz, el grosor del aire, los reflejos. Todo parecía más denso, como si el vagón estuviera bajo el agua. La ficha metálica seguía en mi mano, caliente ahora, como si llevara mucho tiempo en el bolsillo de alguien que ya no estaba. La estación desapareció de repente, como si nunca hubiera existido. El tren arrancó sin sonido. Las puertas se cerraron solas. Las luces parpadearon una vez más, y ahora todos los asientos estaban ocupados. No por personas, no exactamente. Siluetas estáticas, sentadas, vestidas como gente corriente, pero sin cara, sin volumen, como proyecciones que no terminaban de cuajar. Y todos miraban al frente, inmóviles. Yo era la única que respiraba. Lo supe con claridad. No era parte de ellos, aún no, pero el tren seguía avanzando, y la ficha en mi mano ardía. No intenté hablarles. Sabía que no me responderían. O peor aún, que sí. Intenté soltar la ficha, pero no pude. Los dedos no se abrían.
Sentía que algo de mí ya había entrado en ella, como si el metal absorbiera no solo calor, sino tiempo. Entonces el vagón se llenó de un sonido nuevo. No era el traqueteo de las ruedas ni la voz repetitiva. Era algo parecido a una respiración compartida, coordinada, como si todos esos cuerpos falsos estuvieran inhalando y exhalando a la vez, preparando algo. Y una a una, las luces del techo se fueron apagando. 1, 2, 3. Me quedé completamente a oscuras, salvo por un leve resplandor verdoso que salía de la ventanilla. Miré fuera. No había túnel, no había nada. Solo un espacio vacío, suspendido, como si el tren flotara en medio de algo que no era tiempo ni lugar. Y en ese reflejo, por primera vez, me vi a mí. Pero no como era, sino como sería si me quedaba. Más tarde desperté en la estación de Tribunal, sola en un banco, con el abrigo sobre mis piernas. La ficha ya no estaba. Pero desde entonces, cada vez que tomo el metro, reviso el vagón antes de sentarme, por si ya están ahí, esperándome.